en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado, a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Soberano Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, Señor, y porque no te quedaste en la tumba, te levantaste con poder y gloria. Y hoy, Señor, nosotros disfrutamos de esa grandiosa bendición que tú nos has dado. Aleluya, alabado sea tu nombre. Gracias porque también un día a nosotros te nos apareciste. Algún día, Señor amado, independientemente de quiénes somos, un día llegaste a nuestras vidas, te apareciste como el resucitado de entre las naciones, Señor. Te apareciste como el resucitado, como el Mesías que había prometido levantarse. Y hoy, Señor, nosotros podemos también hablar de tu verdad y hablar de tu grandeza, soberano Señor. Muchas gracias te damos por ese privilegio, por habernos llamado, por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que anunciemos las buenas nuevas tuyas, las virtudes tuyas, Señor. Padre, pero en esta mañana, si hay alguien acá que todavía, Dios mío, no te ha conocido, hoy revélate a su corazón, a su mente, a su alma, para que también pueda conocer tu verdad, Señor, y venir al conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse los que están de pies. Al Señor sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, una de las cosas maravillosas que nosotros podemos mirar en el Evangelio de Marcos es la manera como él desarrolló el ministerio de Jesús. Marcos comienza diciéndonos quién es Jesús, lo que vino a hacer. Y él nos muestra detalladamente esa parte de Jesús como siervo, como aquel que hace cosas en favor de los demás, como aquel que tiene compasión en favor de los demás, como aquel que entrega toda su vida en favor de los demás. Y desde allá nosotros comenzamos a decir: Señor, este es un gran desafío para mí, porque yo tengo que parecerme a ti, porque yo tengo que ser igual que tú, lo que significa que yo también tengo que servir. En el versículo 15 del capítulo 1, tú vas a encontrar a Marcos diciendo las siguientes palabras: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. Son las palabras con las que Marcos inicia el evangelio. Son las palabras con que el evangelista comienza a decir: este es Jesús. Y no las dice él, pone las palabras textuales de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de cerrar, en el versículo que ya leímos, en el versículo 19, mira lo que dice Marcos, refiriéndose ya no ahora cómo Jesús comienza el ministerio, sino ahora cómo lo cierra. Mira cómo entonces Marcos nos detalla a nosotros: el siervo de Dios se ha ido. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En este comenzar a predicar el reino de los cielos se ha acercado, y en este final, cuando él está diciendo él se ha ido y se ha sentado en el reino, a la diestra del Padre, hay muchas cosas en el medio.
Y en esas cosas en el medio, Marcos nos habla de quién es Jesús. En esas cosas que hay en el medio, Marcos nos habla de las cosas que hizo Jesús. En ese medio donde está quién es Jesús y qué cosas hizo Jesús, Marcos nos habla de la misión de Jesús. Y nos está hablando durante todo el texto, desde los capítulos anteriores al 16 y los versículos también, acerca de lo que Jesús era, de lo que Jesús hizo y de cuál fue su misión. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una misión. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí en Cristo, tenemos una misión. Así como Marcos registra, así como Marcos detalla, así como Marcos viene y se da la tarea de estipular por minuto a minuto, si es posible que lo pudiéramos llamar de esa manera, las cosas que hizo Jesús, quién era Jesús y la misión de Jesús. Creo que cada uno de nosotros también tenemos el mismo propósito aquí en la tierra. Y entre las cosas que nos habla Marcos de quién es Jesús, ¿sabe quiénes hablan allí? Los demonios. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros que entre, por lo menos a mí, que me entre en la cabeza cosas como esa. Los demonios dan testimonio de quién es Jesús. El pueblo de Israel se niega a decir quién es Jesús. Marcos nos muestra a nosotros que dentro de la misión de Jesús, Jesús hace señales, hace milagros, muestra poder y tiene compasión por las multitudes. Desafío para nosotros, porque para nosotros también hay una misión. Y Marcos nos va a decir, la misión de Jesús es tu misión, iglesia. La misión de Jesús es la misión de la iglesia Ebenecer Plenitud. La misión de Jesús es la misión de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. La misión de Jesús es la misión de los que hoy no vinieron por alguna razón. La misión de Jesús es la misión de la iglesia en general. Y con esa introducción quiero compartir con ustedes 4 puntos. Quiero compartir 4, ve, hazlo saber a otros, que encontramos aquí en estos textos de Marcos. Y el primero lo vamos a ver del versículo 9 al versículo 11, donde el Señor le dice a María Magdalena, ve. Luego vamos a encontrar allí del 12 al 13, donde el Señor le habla a los 2 que van en el camino, ve y hazlo saber a los otros. Luego vamos a ver cómo el Señor le habla a los 11 allí reunidos y le dice, ve también ustedes y háganlo saber a los otros. Y finalmente a nosotros nos dice, vayan ustedes y háganlo saber a los otros. Pero una de las cosas, antes de comenzar con María Magdalena, quiero decirte que la misión de Jesús tuvo que ver con personas. Cuando el Señor viene a buscar y a rescatar lo que se había perdido, de acuerdo a lo que nos dice Marcos 10:45, Él vino a buscar personas. Tú y yo tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos y amigos, en esta noche, que la misión de la iglesia comienza amando a las personas. Si yo no amo al que está perdido, si yo no amo al que va por la calle, si yo no amo al que está allí desesperado, el que está llorando, el que está hambriento, el que está desconsolado, el que está rechazado, si yo no lo amo, entonces tengo que reevaluar lo que yo soy y para qué Dios me ha llamado. Porque si hubo algo que identificó al Señor Jesús, fue que Él amó a las personas. Él amó a las personas a tal punto que cuando Él está colgado allí en la cruz del Calvario con los 2 ladrones, dice que había uno que le injuriaba, que había uno que hablaba mal de Él, y lo amó como amó a aquel que se arrepintió. Y yo creo que Jesús hubiese deseado que aquel también tuviera una actitud de arrepentimiento.
Yo creo que el Señor Jesús nos enseña a nosotros, y es nuestro mejor ejemplo, que para hacer misión tenemos que amar a las personas, pero no podemos amar a las personas si no lo amamos a Él. Si usted no ama a Jesús, escúcheme bien, si usted no ama a Jesús a tal punto de dar su vida por Jesús, si usted no ama a Jesús a tal punto de tomar su cruz y seguirle, si usted no ama a Jesús a tal punto de aborrecer padre, hermanos, casa, cualquier otra cosa de este mundo, entonces usted no va a poder amar a aquel que está perdido. Porque aquel que está perdido, lo único que va a pedirle de usted, o lo que Dios pediría de usted, ¿sabe qué es? Tiempo, disposición de corazón, deseo de hablarle. Pero si usted no está dispuesto a negarse a otras cosas, no va a estar dispuesto a abrir sus labios para hablar el mensaje de Cristo. Jesús amó a las personas, pero también nos dijo un mensaje. No solamente nos enseñó cómo es que se debe amar a las personas y a tener compasión, sino que nos dejó un mensaje también para llevarlo, y allí lo vamos a ver en la manera de cómo Él le dice a las personas: ve y hazlo saber a los otros. Les da un mensaje a cada uno de ellos para que fueran y lo hablaran. Jesús nos pide a nosotros, mis amados, que lo amemos a Él más que a cualquier otra cosa. Porque cuando usted ama a Jesús más que a cualquier otra cosa, hablarle al otro, hacer misión, no le va a costar. Y usted hará misión allí con el que tiene a su lado, con su vecino. Vaya a su vecino y haga misión con su vecino. Tenga compasión de su vecino, ame a su vecino. Porque allí comenzamos a hacer misión. Hacemos misión cuando usted va montado en una buseta, cuando usted se para en un semáforo, la otra persona se queda observándole y usted se queda observándole y dice: oye, me gustaría invitarte a la iglesia, haga misión. Pero muchas veces nosotros no hacemos misión porque no hemos comprendido, no hemos entendido el amor de Cristo, y se requiere entender el amor del Señor para obedecer sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, me obedecerá. Ahora vamos a entrar entonces al primer punto. Porque el primer ve y hazlo saber a los otros, el Señor se lo da a María Magdalena. Y dice el versículo, pero antes déjame decirte cómo lo plantea Lucas. Mira cómo lo plantea Lucas, refiriéndose a María Magdalena. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo y los demás con ella, quienes dejaron estas cosas a los apóstoles. ¿Quiénes volvieron a la tumba? María Magdalena. Habían otras mujeres. Lucas da algunos detalles, pero se enfoca en María Magdalena. Esta mujer fue importante, ¿sabes por qué? Porque escuchó, porque amó a Jesús. Esta mujer fue importante, ¿sabes por qué? Porque nos revela a nosotros en la esclavitud en que nosotros en algún momento de nuestra vida nos encontramos. Yo me estaba preguntando por qué no se da mucho detalle acerca de María Magdalena, por qué nada más nos dice que ella, antes de que a Jesús le fueran a crucificar, ella estaba detrás, ella estaba pendiente, ella iba corriendo. Ella, cuando se lo llevaron a él, cuando lo llevaban al sepulcro, ella estaba pendiente de dónde lo iban a colgar. Cuando están colgándolo, ella está allí al frente mirándolo a él, y supongo yo que estaba llorando también viendo a Jesús colgado. Pero ella, cuando le bajan a Jesús de la cruz, ella está pendiente para ver dónde le van a colocar. María Magdalena fue una mujer que amó tanto a Jesús que dijo: no quiero desperdiciar ni un solo instante, quiero saber a dónde van a colocar aquel que es mi Salvador, quiero conocer a dónde van a colocar aquel que es mi Redentor. Y yo me preguntaba, pero nada más da esos detalles.
exceptuando el detalle que da Marcos, que dice que de ella salieron 7 demonios. Mira, eso es terrible, porque yo dije, aquí está la clave. Aquí está la clave, porque resulta que es más que suficiente. Esta mujer estaba bajo el dominio del diablo. Esta mujer no tenía libertad, esta mujer no tenía salvación, esta mujer no tenía oportunidades, esta mujer no tenía nada. Cuando el Señor Jesús viene a ella, ¿sabe lo primero que hace? Echa fuera a todos los demonios que habían en ella, y esta mujer es libre y comienza a servir al Señor. Me impacta la manera como esta mujer comienza a buscar de Cristo. Ella entendió inmediatamente: yo tenía algo que me dominaba y que no tenía yo la capacidad por mi propia mano de poder soltarme, pero llegó mi Salvador, llegó mi Redentor, me salvó, me sacó de allí y hoy soy libre, dijo esta mujer. Y de ahí en adelante dijo: voy a servir a mi Señor, lo voy a buscar, voy a ir detrás de Él. Viene de un lugar, se va a otro lugar, viene de aquí, va allá donde el Señor lo ponían. Allí iba ella mirando para ver a dónde colocaban al Maestro. Juan, capítulo 20, versículo 18. Fue entonces María Magdalena, escuche bien, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Juan nos dice: la primera que ve a Jesús, la primera mujer que ve el rostro de Jesús es María Magdalena, a quien le habían sacado 7 demonios. Porque Dios es un Dios de restauración, mis amados hermanos. Y que cuando Dios nos libera a nosotros, nos da los mayores privilegios. Y esta mujer tuvo el mayor de los privilegios, que fue la primera en ver al resucitado el primer día de la semana, levantado de entre los muertos. La persistencia de esta mujer. Ahorita te lo dije. Si tú quieres buscarlo, está en Marcos capítulo 15, versículo 40. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Allí estaba María. Ella estaba pendiente, el centurión estaba allí, es verdad. Pero María estaba pendiente de dónde y qué pasaba con el Señor Jesús. Marcos 15, 47. Y María Magdalena y María la madre de José miraban a dónde le ponían. Marcos 16, 1 y 2. Cuando le pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, escucha bien, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Vemos a una María comprometida. Y ahora vemos en el versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los otros. Y aquí está la primera misión. Ella no solamente escuchó el mensaje, ella no solamente vio al Jesús resucitado, ella dijo: voy a obedecer lo que se me ha dicho, y salió corriendo a llevar el mensaje a los que habían estado con el Señor Jesús antes, que dice la Biblia que estaban tristes y que estaban llorando. Hay una gran multitud afuera que está triste. Hay una gran multitud que está llorando, y es posible que usted no le vea las lágrimas, pero por dentro hay una necesidad, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos que suplir, que usted y yo tenemos que ir y cumplir, que usted y yo tenemos que ir y hacerle a saber a esas personas. María no desperdició momento. Ella escucha al Señor. El Señor le habla a ella y le dice: María, soy yo, he resucitado de entre los muertos. No busques más, acuérdate de lo que les había dicho, que al tercer día me iba a levantar. No esperes otra cosa, sino ve y dile a los demás que yo he resucitado. Aleluya, alabado sea el Señor. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que ir y decirle al mundo entero que Jesús resucitó. Usted y yo no nos podemos quedar callados. Al que está llorando, dígale: Jesús resucitó, tienes esperanza. Al que está triste, dígale: Jesús resucitó, tienes esperanza.
Al que está en problemas de droga, al que está en problemas de adulterio, al que está en problemas de cualquier cosa, dígale, Jesús resucitó. Y hay esperanza para ti, y hay esperanza para tu problema, hay esperanza para tu dificultad. Todos, escúcheme bien, todos cuantos hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, todos cuantos nos hemos encontrado con el Salvador resucitado, tenemos algo que contar. Si usted ha tenido un encuentro con Jesús como lo tuvo María Magdalena, usted tiene algo que contar. Usted no puede decir, es que yo no sé qué voy a decir. No hable de usted, hable de Cristo. Dígale, Cristo resucitó. Y es la esperanza de gloria para nosotros. Pero mi amado hermano, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús tiene algo que decir. Y si nosotros los que estamos acá hemos tenido ese encuentro con el Señor, entonces nosotros tenemos algo que decir. Abra sus labios. Abra sus labios. Que como dice el salmista, el Señor llenará sus labios, su boca la llenará. María tiene que ser una motivación para nosotros. María tiene que ser una motivación para usted y para mí. María tiene que despertar en usted un deseo de servir, así como Marcos nos dice a nosotros con relación al Señor. Sirvió todo el tiempo que estuvo durante todo su ministerio. La iglesia está llamada a servir. La iglesia está llamada a amar al Señor Jesús. La iglesia está llamada a obedecer la palabra. La iglesia está llamada a ser como María, cumplir la misión. Ir y decirle al otro las cosas que el Señor le ha dicho. Ahorita te dije, el Señor Jesús no solamente se muestra, sino que también da un mensaje. Y a María le dio un mensaje. A nosotros nos ha dado un mensaje. Cumplamos la misión. Vayamos al otro y digámosles al otro, Jesús resucitó. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si no lo cree, créalo. Pero Jesús resucitó. Segundo, la misión de los del camino. Aquí, antes de leer el texto, pues no sé si eran los mismos de los que nos habla Lucas. Si eran las mismas personas que se relatan en Lucas capítulo 24. Es posible que sí, es posible que no. Yo me inclino de que no, que aquellos eran uno, estos sean otros, pero sea como sea. Lo importante, ¿sabes qué? Es que el Señor a estas personas, a estos dos que van al campo, les dice, ve y hazlo saber a los otros. Ve y hazlo saber a los otros. Versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma. Recuerda que el Señor acaba de resucitar de entre los muertos. ¿De qué forma? Pues sabemos que apareció con un cuerpo glorioso, atravesaba las paredes, se movía de un lugar a otro, muchas cosas diferentes. Pero aquí nos dice Marcos, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Yendo al campo. Y dice el versículo 3, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. La iglesia del Señor va camino al mundo y hace saber a los otros que el Señor resucitó, que el Señor se levantó, que el Señor no se quedó allí. Y aunque no vemos muchos detalles acá, lo importante radica, mi amado hermano, en que ellos escucharon de parte de Jesús, vayan y háganlo saber a los otros. La misión tuya, mi misión es ir y hacerlo saber a los otros.
En el caso de ellos, a los que estaban allí, a los que habían creído, no estaban los 11, ellos estaban aparte, pero ellos iban a hacerle saber a los 11. Y una vez más, todos, cuanto hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos algo que decir. Estos dos que iban camino al campo, ellos iban desprevenidos, no se imaginaban lo que estaba pasando. El Señor se les aparece allí, y cuando se aparece con ellos y frente a frente le dice: ven acá, yo soy el resucitado. Yo soy el que estuve con ustedes durante 3 años ministrando la palabra, sanando enfermos, echando fuera demonios, levantando de entre los muertos a aquellos a que se les había arrebatado la vida. Yo soy aquel que puede hablar al viento y este se detiene. Yo soy aquel que puede hacer que los panes sean multiplicados y los peces. Yo soy aquel que ha resucitado de entre los muertos, porque ha vencido aún la muerte. Y se le aparece a estos dos y les dice: vayan ustedes también y díganle a los otros lo que han visto y me han visto a mí, que he resucitado. Yo no sé si estas personas estuvieron allí al momento donde Jesús estaba siendo colgado en el madero. Yo no sé si estas personas estuvieron allí y si salieron corriendo igual que los 11, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que cuando el Señor se les aparece a ellos, les habla directamente a ellos, y eso me hace pensar que eran conocidos por Jesús y habían estado con Jesús. Y no solamente conocían a Jesús, no solamente habían estado con Jesús, también conocían a los 11, porque allá les manda el Señor. Estos dos discípulos no guardaron las buenas noticias para sí mismos. Ellos no se quedaron allí con eso guardado. Ellos no se fueron para otro lugar. Ellos escucharon al Maestro hablar. Ellos escucharon a Jesús hablarle a sus vidas. Porque el texto nos dice allí, mis amados, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. No te preocupes si en algún momento la gente no te cree, porque el Señor no te mandó a ti a convencer a las personas. El Señor te mandó a ti y me mandó a mí a hablar del Evangelio, a hablar de la resurrección, a hablar del Cristo Salvador. No nos ha mandado a convencer a nadie. Tampoco pongas barrera. No es que no va a creer, no te importa eso a ti. Tú ves y háblale. La obra la hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. No te creas Dios ni tomes el lugar del Espíritu. Deja que el Espíritu haga su trabajo. Tú cumple con lo que se te ha encomendado. Estos dos discípulos no estaban allí pensando: es que esos 11 tampoco van a creer, porque en efecto ellos no creyeron a lo que le dijeron las mujeres, no creyeron a lo que dijo María Magdalena. Ellos van también y le dicen lo mismo y tampoco creen. Pero no te preocupes por eso. Preocúpate por hablar que Jesús resucitó. Que ese sea tu mensaje. No tratar de convencerlo. El convencer al otro es obra del Espíritu Santo. Él dice en su palabra que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, no somos nosotros. Nosotros somos los instrumentos de Dios para ir a abrir nuestros labios y hablarle al otro y decirle: mira, Jesús resucitó y te vino a buscar. Sáquese eso de la cabeza de que usted convence a otro. Tire la semilla, que si cayó en terreno pedregoso, Dios hará una obra y podrá cambiar ese terreno pedregoso. Si cayó entre espinos, Dios hará una obra, pero eso es de Él. Si cayó en buena tierra, gloria al Señor. Pero a nosotros se nos mandó a esparcir la semilla, no a escoger los terrenos. No escojas terreno, es que este terreno sí es bueno, aquí voy a sembrar. Es que este terreno es calichoso, es pedregoso, aquí no voy a sembrar. No, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Tú haz lo que te corresponde. Tercero, la misión de los 11, versículos 14 al 18. Marcos dice: finalmente,
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Y cuando se les presenta, no llega diciéndole: a ver, muchachos, les felicito. De hecho, voy a dar un aplauso, voy a galardonarles a ustedes en esta mañana. No. La palabra del Señor dice que les reprendió, les reprochó la incredulidad que habían en ellos y la dureza de su corazón. Estaba pensando en este texto. Y cuando pensaba en este texto, hay dos cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Y voy a hablar primero con aquellos que rechazan el evangelio, con aquellos que rechazan la palabra, con aquellos a quien tú le vas y les hablas y le dices: Jesús ha resucitado, y no te creen. Un día el Señor los pondrá frente a frente y les dirá: un día te mandé a mi siervo fulano de tal, te dijo, te habló, te dijo que yo había resucitado. Decidiste no creer. No es mi culpa, es culpa tuya por cuanto tú has decidido no creer en la verdad que yo he mandado con mi siervo. Ahora voy a hablar a nosotros, a los 11, porque el Señor reprende a los 11. El Señor cuestiona la fe de los 11. El Señor le dice: yo estuve con ustedes, ustedes vieron las cosas, lo que les enseñé. Ustedes no pueden salirme ahora que no me conocen ni creen. Yo les hablé por 3 veces cuando venía descendiendo de Galilea. Yo les hablé a ustedes 3 veces de que sería necesario de que el Hijo del Hombre fuera maltratado, fuera rechazado, fuera escupido, fuera hecho esto y esto otro, pero que al tercer día se levantaría. Y el Señor les habla duramente a ellos allí sentados en la mesa. Todos los días nosotros nos sentamos a la mesa con el Señor Jesús. Porque si tú tienes comunión con Él, todos los días te sientas con Él a la mesa. Yo solo espero que cuando tú estés sentado a la mesa, no escuches al Señor decir una palabra de reproche contra ti por la incredulidad y la dureza de tu corazón. El Señor habla a nuestras vidas, porque hay dureza de nuestro corazón, de incredulidad también, porque a veces nosotros estamos convencidos de que Dios nos ha salvado a nosotros, pero creemos que es incapaz o no tiene el poder para salvar a mi vecino, para salvar a mi prójimo. Nosotros somos incrédulos en ese aspecto muchas veces, porque seleccionamos a quienes son los que Dios puede salvar. La misión es hablarle a todos, mis amados hermanos. Les recriminó, les habló de la dureza que había en sus corazones, sencillamente porque ya les había dicho. El juicio de Jesús no solamente estaba representando la incredulidad de aquellos de quienes se les anuncia el evangelio y no lo creen, no, de la iglesia también. Porque nosotros muchas veces somos rebeldes en nuestro corazón y no hacemos lo que el Señor nos ha encomendado. Él les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escuche bien. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. Subraye eso, a toda criatura, no a algunos. No al que yo creo que va a escuchar, no al que yo creo que no me va a rechazar, no, a todos. Si te llegan a rechazar, entiende que no es a ti que te están rechazando a Jesús, porque tú eres la representación de Jesús. Así que quítate del lugar y dile: Señor, eres tú el que vas a enseñar hoy, vas a predicarle a esta persona. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo,
Mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros, a cambio, a esto que conocemos como la gran comisión de Dios, nosotros como iglesia le hemos llamado la gran sugerencia de Dios. Pero no es así. Dios le llamó la gran comisión. Usted y yo estamos llamados a llevar a cabo la gran comisión, no la gran sugerencia. El Señor no nos está sugiriendo a nosotros que vayamos al mundo, a todas las criaturas, a todas las naciones. Él nos dice a nosotros: ve y hazlo, porque no hay opción para aquel que me ha conocido a mí, porque aquel que me ha conocido a mí tendrá algo que decir de mí. No tienes excusa. Estás llamado a cumplir. De hecho, el Señor nos deja a nosotros dentro del Nuevo Testamento 5, escúchame bien, 5 comisiones. La que más usamos es la de Mateo, pero la que yo te acabo de leer es la segunda. Pero la vas a encontrar también allí en Lucas capítulo 26, versículo 46 al 49, allí también vas a encontrar que el Señor está diciendo: tienes que ir y llevar el evangelio. Esta es la misión. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar al Señor hablando, diciendo: esto es la comisión para mi iglesia, esto es lo que yo les he mandado, esto es lo que ellos tienen que hacer, esto es lo que yo les he enviado a hacer. Y para terminar, por si acaso ustedes todavía están indecisos, viene y nos lleva al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, ahí está, los que están a tu alrededor, en Samaria, los que están ahí, hasta lo último de la tierra. Tú y yo tenemos una misión que cumplir, tú y yo tenemos que ir y llevar el evangelio. Para eso nos ha llamado el Señor. Ahora, no puedes quejarte porque no tienes nada que decir, porque ya si has conocido al Señor, tienes algo que decir. Ahora no puedes decir que no sabes qué decir porque no conoces el mensaje. Te he dado 5 comisiones donde el Señor te está diciendo qué es lo que tú tienes que ir a hacer y a quiénes tienes que ir a buscar. El Señor es maravilloso. La misión de los 11, independientemente que después de que Jesús ascendió al cielo, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a extender el reino. Los 11 fueron, hicieron la tarea. Ellos no se guardaron la información como no se la guardó María Magdalena, como no se la guardaron los 2 que iban de camino al campo. Los 11 escucharon la palabra, entendieron el mensaje, ya entendieron la gran comisión, y dice la palabra que ellos fueron y anunciaron la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 41 nos dice que descendió el poder de Dios allí en ese lugar y se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Por qué se convirtieron? Porque hubo alguien que se levantó y comenzó a hablar la palabra, a cumplir con la gran comisión. Hechos capítulo 4, versículo 4 nos dice que luego se reunieron y después de haber predicado la palabra, más de 5,000 hombres se convierten al Señor. Cuando tú llegas a Hechos capítulo 6, versículo 7, tú vas a encontrar allí hablando al escritor diciendo: ya no vamos a contar porque nosotros nos hemos dado cuenta que hemos perdido el número de personas que han conocido la palabra a causa de la predicación del evangelio. Y ya no ves números de ahí en adelante, porque sencillamente muchos venían al conocimiento del Señor, y después que recibían la palabra se bautizaban. Pero ¿sabe qué causó este movimiento? Gente que escuchó al Señor y hicieron la tarea. Hablaron con dinámica, con entusiasmo la palabra del Señor.
Hablaron con alegría de corazón de aquel que había sido resucitado de entre los muertos. Y con ellos se inició el desarrollo de la iglesia. La pregunta para nosotros es, si con los 11 se dio el inicio y desarrollo de la iglesia, ¿estoy dispuesto a ser parte también para que el desarrollo y el crecimiento y los demás vengan a Cristo en el día de hoy? ¿Estoy dispuesto a cumplir con la tarea que el Señor me ha encomendado? Tú podrás responder. Estas personas mostraron ser creyentes auténticos, no cristianos a la secreta. Ellos demostraron ser gente que estaba dispuesta a pagar el precio por el Señor. Tú y yo tenemos que ser cristianos que estemos dispuestos a pagar el precio por causa de la predicación del Evangelio. Pero hay otra clase de cristianos que cumplen una función diferente dentro de las congregaciones. A esa clase de cristianos uno dice, pues si es para que sea así, pues mejor que no sea nada. Porque no funcionan como hijos de Dios. Porque no están comprometidos con la verdad del Evangelio y no viven a Cristo. Y sin embargo, se jactan de decir, soy cristiano. No. Si tú eres cristiano, tienes que estar comprometido con Cristo. Si tú eres cristiano, tienes que estar comprometido con el Evangelio. Tienes que vivir el Evangelio. Tienes que mostrar a Jesús en toda tu vida. No en algunas partes, no en algunos momentos, no en algunas áreas, no en toda tu vida. Así que deja de funcionar como alguien que dice creer pero no vive. Vive de acuerdo a lo que crees. Y si crees en el Señor Jesús, vive como Jesús. Dile al Señor, yo quiero vivir como Jesús. Cuando el diablo vino a hablarles a los discípulos de su pasado, cuando el diablo vino a traer cosas a la mente de los discípulos, me llama la atención. ¿Sabes por qué? Porque ellos no estaban escuchando la voz del diablo, ellos estaban escuchando la voz de Jesús. Y ellos comienzan a decir no de lo que ellos fueron en el pasado, lo que el diablo quiso traer en el pasado. Ellos comienzan a hablar del futuro y de lo que Jesús había hecho para ellos y tenía planeado para ellos en el futuro. Yo no me imagino a Pedro estando allí pensando y diciéndole a Satanás allí en su mente y diciendo, Pedro, acuérdate de que tú negaste al Señor, acuérdate de que tú lo menospreciaste, acuérdate de que tú lo negaste 3 veces, acuérdate de que Él te miró. Yo creo que cuando esos pensamientos llegaron al corazón y a la mente de Pedro tuvo que pensar y decir, no, es que ya eso quedó atrás, ahora tengo por delante una meta, ahora tengo por delante a Cristo y Él es mi esperanza, Él es mi futuro y Él me ha restaurado y ahora voy a hablar de lo que Él ha hecho en mi vida. Y Pedro no se queda callado, se levanta y habla de lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuando Satanás venga a hablarte a ti de tu pasado, tú háblale de lo que tienes por delante, háblale de tu futuro, de lo que tú eres en el Señor. Yo creo que esa es la estrategia. Porque si te quedas conversando con Él, no vas a seguir adelante. Buscará estropear los planes de Dios en tu vida. Número 4, la misión de Dios en nosotros. Una vez más, tiene que ver con personas. Tiene que ver con el prójimo. Tienes que amar al prójimo. Pero para amar al prójimo tú tienes que amar a Jesús. Porque no vas a poder amar al prójimo si no has aprendido a amar a Jesús. La iglesia está aquí para terminar lo que inició Jesús, que continuó con los 11. Y con Pedro y con Pablo, y el otro que se agregó. Pero también lo que han hecho durante toda la historia muchas personas que se han convertido al Evangelio. Y nosotros hoy estamos aquí
para terminar aquello que comenzó. Estamos aquí como iglesia para hablar que Jesús resucitó. Estamos aquí para decirle al mundo que tiene esperanza. Y el Señor nos dio un evangelio que yo le he dicho SPT. Sencillo. La S, sencillo. La P, práctico. Y la T, transferible. Jesús te ha dado un mensaje sencillo, práctico y transferible. No es complicado. No te echas más de 2-3 minutos hablándole al otro de que Jesús resucitó. Si me escuchas hoy y tienes presente que el mensaje del Señor es sencillo, es práctico y es transferible, menos de 5 minutos estarás evangelizando a una persona, porque te dejaría a los otros 3 para que hicieras relación con ellos. Las personas que vieron a Jesús resucitado fueron cambiadas. Pedro de temeroso a valiente. Juan de querer estar rezagado a ser un hombre que se enfrenta. Y el resto de discípulos dice que salieron con entusiasmo, con denuedo, hablaban la palabra del Señor. Si tú y yo hemos tenido encuentro, nuestras vidas también han de cambiar. Tenemos que ser diferentes. Dice Warren Wiersbe lo siguiente: en la iglesia de hoy tenemos demasiados espectadores y no suficientes participantes, demasiadas celebridades y no suficientes siervos. El Señor Jesús fue siervo, vivió como siervo en medio del pueblo, hablando a las multitudes y diciéndole a los demás cuán grande amor había en su corazón por los perdidos. Marcos 10:45, el texto clave del Evangelio de Marcos. El Hijo del Hombre no ha venido a buscar, a ser servido, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo hemos sido llamados a ser siervos, mis amados hermanos. Para finalizar, ¿con qué me quedo? ¿Cómo me ayuda esto? ¿Qué debo hacer ahora en adelante? Bueno, espero que el Señor siga hablando. Yo te voy a dar algunas características, algunas aplicaciones. Marcos no nos enseñó el ministerio del Señor Jesús, nos mostró su trabajo, nos mostró su amor, nos mostró su forma de ser como siervo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos mostrar el trabajo del Señor en nuestras vidas. Nosotros debemos mostrar su amor donde quiera que vayamos. Nosotros tenemos que ir y buscar y alcanzar a aquel que está perdido. A nadie le interesa tu conocimiento. A nadie le interesa mi conocimiento, a menos que yo me interese en sus necesidades. Interésate en las necesidades del otro. Cuando tú te intereses en las necesidades del otro, entonces el otro se va a interesar en cuanto tú sabes. Pero el llamado es a interesarnos en la persona y en sus necesidades. Una evidencia de nuestro nuevo nacimiento es querer servir. Una evidencia de que tú y yo hemos nacido de nuevo es un deseo profundo de querer servir en la obra del Señor. Voy a repetirlo. Una evidencia de que tú y yo hemos nacido de nuevo
es que hay un deseo ardiente, profundo, en querer servir al Señor. En el Señor siempre hay algo que hacer. Siempre, iglesia, hay algo que hacer por el Señor siempre. Siempre. Manos a la obra. ¿Qué hago con lo que tengo entonces? Porque tengo la palabra de Dios, tengo el poder del Espíritu Santo, tengo la seguridad de la fe que es mi salvación y tenemos un ejemplo que seguir. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con esa palabra que el Señor te ha dado? ¿Qué vas a hacer con el obrar del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué vas a hacer con esa seguridad que tienes porque ya ahora eres salvo en el Señor Jesús? ¿Qué vas a hacer ahora con un ejemplo que te dio el Señor y que nos lo recordó a través de todo el libro de Marcos para que nosotros siguiéramos sus pisadas? Si durante el transcurso de todo este libro de Marcos no produjo cambio, no hubo deseo, no hubo anhelo de transformación en nuestras vidas de querer ser como Jesús, entonces todos estos sermones que nosotros enseñamos quedarían en saco roto. Porque si hubo algo que nos enseñó Marcos, es la vida de siervo del Señor Jesús. Si hubo algo que nos enseñó Marcos, fue la compasión del Señor Jesús. Si hubo algo que nos enseñó Marcos, fue el deseo profundo por los demás. Y si hubo algo que nos enseñó Marcos, es querer servir al Señor imitando su ejemplo. ¿Qué hago ahora? Órale al Señor. Dile, Señor, ¿qué hago con lo que he aprendido? ¿Qué hago con lo que tú me has dado? ¿Qué hago con lo que yo tengo? Y que el Señor nos ayude. Invito a inclinar sus rostros en esta mañana. Vamos a orar.